Saludos amigas y amigos de todos los deportes, Tony Mendoza una vez más con ustedes en Deportivamente Hablando. Recuerde suscribirse a nuestra página que es totalmente gratuito y darle like. Vamos a dedicar nuestro programa al béisbol y particularmente a la Serie del Caribe y vamos a darle unos toquecitos a lo que es el Clásico Mundial de Béisbol que comenzará o que se escenificará el próximo año 2026. Vamos a comenzar con lo que es la Serie del Caribe del 2025 que acaba de concluir en la ciudad de Mexicali, allá en México. Las posiciones, pues el equipo de la República Dominicana quedó campeón, el equipo de México fue el subcampeón, Puerto Rico llegó tercero, Venezuela llegó cuarto y en la última posición llegó el equipo de Japón, participando por primera vez en este clásico. El equipo de estrellas, incluyendo al dirigente, que fue el dirigente Hill del equipo de México, pues incluyó a 6 jugadores de México, 3 de la República Dominicana y 3 de Venezuela. Puerto Rico no coló a ninguno y Japón tampoco coló a ninguno. Así que para el equipo de Puerto Rico, imagínense ustedes, ya nosotros habíamos hablado de esto respecto a la confección de los equipos, que los equipos ganadores lo que deben tener es un balance. Así que, pero vamos a hablar a seguir hablando de esto del béisbol. Puerto Rico es una cantera de jugadores, al igual que lo es República Dominicana, también México, Venezuela, todos estos países del área del Caribe. República Dominicana es actualmente domina ese renglón, pero la República Dominicana es un país con poco más de 11 millones de habitantes, Puerto Rico tiene 3 millones, Venezuela tiene más de 30 millones de habitantes y México es uno de los países con más habitantes en el planeta. Así que Puerto Rico está compitiendo de tú a tú contra todas estas grandes potencias. El 66% de los jugadores que firman en la primera ronda pues logra llegar al béisbol de las mayores. El 49% de los que firman en la segunda ronda también lo hace, ya sigue bajando en la tercera ronda a un 32%, y de la sexta a la décima ronda solamente el 20% de los que firman llega eventualmente a pisar un estadio de béisbol de las mayores, aunque sea para jugar una sola vez. Entre el 2004 y el 2015 se firmaron en la República Dominicana 5.282 prospectos, de los cuales 306 o un 5.8% algún día jugó en las ligas mayores. Ahora bien, hemos buscado diferentes fuentes, ¿verdad? Unas tienen un poco más, otras tienen un poco menos, y nosotros pues hemos estado tratando de buscar un balance entre la cantidad de jugadores que firman de los diferentes países del área del Caribe y los que eventualmente llegan al béisbol de las mayores. Debemos recordar que Puerto Rico, por ser un territorio de los Estados Unidos, fue sometido al draft del béisbol de las mayores hace algunas décadas atrás. Anteriormente en Puerto Rico, pues los jugadores, como firman los dominicanos, los venezolanos, los mexicanos, los cubanos, etcétera, 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 pues firmaban como agentes libres. Ciertamente recibían bonificaciones bajas en términos generales, pero como se firmaban una gran cantidad de jugadores, pues había más posibilidades de tener figuras en el béisbol de las mayores. Con esto del draft, pues la cantidad de jugadores puertorriqueños que se firman es mínima. En el último draft, me parece que se escogieron cerca de 10 jugadores. ¿Ves? A veces hay algunos jugadores que eventualmente firman como agentes libres, pero no son muchos. Tenemos que en el 2022 de México se firmaron 10 peloteros. De la República Dominicana, 23 como agentes libres, Cuba 4, México 1, Venezuela firmó 11 jugadores como agentes libres. Esto fue para el año 2022. De los primeros 50 jugadores firmados, eran 23, o sea, de los primeros 50 jugadores latinoamericanos firmados en el año 2022, 23 eran de República Dominicana, 4 eran de Cuba, 1 de México y 11 eran de Venezuela. Los de Cuba pues tienen que desertar, van a una competencia internacional fuera de Cuba y deciden quedarse, entonces firman como agentes libres.
En este renglón de esos primeros 50 jugadores, obviamente usted no va a ver a ningún puertorriqueño porque estos son agentes libres y los puertorriqueños tienen que ir obligatoriamente al draft, aunque en la República Dominicana en vez de 23 tenía 24 porque le aparece Henry Ramos, que es puertorriqueño. Y aquí pues habían escuchas como Jorge Ortiz, entre otros, que se llevaban estos buenos prospectos hacia República Dominicana para que fueran evaluados por los diferentes escuchas y que tuviesen la oportunidad de firmar como agentes libres. Utilizando varias fuentes, la República Dominicana, que tuvo un 5.8% de jugadores que llegaron a las mayores, de todos los firmados entre el 2004 y el 2015, pero utilizando diferentes fuentes, porque hay unas fuentes que dicen que la República Dominicana de los jugadores que firman está entre un 2 y un 5%, y otras esas mismas fuentes dicen que venezolanos llegan a las mayores de un 3 a un 6, de México de un 10 a un 15, de Cuba de un 15 a un 20 y de Puerto Rico entre un 6 y un 10. Pero utilizando diferentes fuentes, pues nosotros sacamos un happy medium, llegando a la conclusión de que de los jugadores firmados de los dominicanos firmados, pues un 4.2% eventualmente pisa algún terreno en las Grandes Ligas, aunque sea para consumir un solo turno. De los venezolanos, un 3.2%, de los mexicanos, un 6.5%, de los cubanos, un 9.8%, y de los puertorriqueños, un 4.6%. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que independientemente del porcentaje de jugadores firmados aquí en el Caribe, que eventualmente jueguen en las mayores, esto es una cuestión de cantidad. Más que de calidad, es de cantidad. Porque si en República Dominicana, imagínense, entre el 2004 y el 2015 firmaron más de 5.000 jugadores, yo estoy completamente seguro que en Puerto Rico no firmaron ni la mitad en ese mismo periodo. Quiere decir que en República Dominicana se firman un promedio de 400 jugadores por año. Bueno, si aquí en 11 años se firmaron 5.200, pues estamos hablando de que son 400, 450 en promedio por año. Pero en Puerto Rico se pueden firmar por año 60. Y si en República Dominicana firman 400 y el 4% eventualmente va a llegar a las Grandes Ligas, de esos 400 por año, pues estamos hablando de cerca de 16. Pero en Puerto Rico firman 50 o menos, 40, póngale 40 en un año en Grandes Ligas, y si llegan un 4%, dice 4.6, pero póngale, vamos a redondearlo a 5, pues de 40, el 5% son 2. O sea que mientras de República Dominicana llegan 16, de Puerto Rico llegan 2. Por lo tanto, a la hora de la verdad, República Dominicana va a tener mayor cantidad de peloteros disponibles, al igual que Venezuela, porque en Venezuela también se firman una gran cantidad de jugadores. Sin embargo, en México se firman menos, y en Cuba pues también se firman menos por la cuestión política, ¿verdad? Y la situación que hay con Cuba, el bloqueo, etcétera, etcétera. El punto es que por lo menos en República Dominicana y Venezuela tienen mayor cantidad de jugadores en las ligas mayores, no en las ligas mayores, sino, bueno, en República Dominicana sí, pero sino que tienen mayor cantidad de jugadores a la hora de escoger para hacer, por ejemplo, un equipo para el Clásico Mundial de béisbol. En Puerto Rico no pasa porque, como acabo de mencionar, Puerto Rico tiene que ir al draft, y entonces en el draft pues te firman unos poquitos jugadores, 10, 12, 15, 16 jugadores, y uno que otro que te lo firman entonces como agentes libres. En el 2022, aparte de esos 50 que le acabo de mencionar, uno era de Bahamas, 2 de Panamá, 2 de Colombia, y de Puerto Rico había 16, todos se firmaron 16 todos en el draft. 16, esto fue en el año 2022. Y en el 2024, República Dominicana tenía cerca de 108 jugadores en el béisbol de las mayores, Puerto Rico 24, Venezuela 30 y México 15. Debo añadir que lo mismo que voy a decir, esto también aplica a República Dominicana, pero en estos 24 que tiene Puerto Rico aquí, hay unos cuantos que se identifican como puertorriqueños, ya que porque su mamá o su papá, su abuelo o su abuela son puertorriqueños, ellos se sienten tan puertorriqueños como cualquiera, y muchos de ellos no están identificados aquí. Aquí podemos poner algunos que
a lo mejor no se sienten tan puertorriqueños, pero incluso han estado con Puerto Rico en el Clásico Mundial, como es el caso de Marcus Stroman, Seth Lugo y otros jugadores que no están en estos 24. Estos 24 son jugadores nacidos y desarrollados totalmente en Puerto Rico. Ahora bien, vamos a la Serie del Caribe. Y ya mismo vamos a seguir con estos datos, porque ya nosotros lo habíamos mencionado, que el equipo que aparentemente era el mejor balanceado de la Serie del Caribe era el equipo de México, que eventualmente se quedó con el subcampeonato, y que el equipo de la República Dominicana pues, es un equipo que siempre es muy temible y que, a pesar de que no tenía tal vez el mejor equipo que pudo haber llevado, sí tenía jugadores con gran experiencia y particularmente mucha experiencia en el béisbol de las mayores. Ahora, la Serie del Caribe. Mira, la Serie del Caribe es una serie organizada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, que nació en La Habana, Cuba, en el año 1948. Y podría considerarse a Cuba, Puerto Rico y a Panamá como sus miembros fundadores. Para su primera edición, además de Cuba, Puerto Rico y Panamá, estuvo Venezuela. Sin embargo, algunos argumentan que la Serie del Caribe nace de la Serie Interamericana, que se celebró del 46 al 50 en Caracas, Venezuela, con equipos de Venezuela, México, Cuba y Estados Unidos. La Serie del Caribe, que comienza como tal en el año 1949, se juega hasta el año 1960, luego que entra Fidel Castro al poder en Cuba y indica que los deportes de carácter profesional son prohibidos en Cuba. La Serie del Caribe desaparece para volver a aparecer en el año 1971. De esos primeros años, entre el 49 y el 60, el equipo de Cuba ganó 7, Puerto Rico ganó 4, Panamá ganó 1 y Venezuela no ganó ninguno. Se reanuda, como acabo de mencionar, la Serie del Caribe en el año 1971. La Serie del Caribe tal y como la conocemos, porque en el año 1970 hubo un intento, pero aparentemente fracasó. Pero la Serie del Caribe tal y como la conocemos, pues se reanuda en el año 1971 con la entrada de México y de la República Dominicana. Además de Puerto Rico y Venezuela, que ya estaban dentro de la Serie del Caribe. Puerto Rico y República Dominicana son los máximos ganadores de la Serie del Caribe. Ahora, ¿cuál es el futuro? El futuro de la Serie del Caribe. Ahora mismo, para el próximo año 2026, la Serie del Caribe se va a celebrar en Venezuela. Ya en Venezuela están diciendo que van a posiblemente traer un equipo de Japón, que ya nosotros habíamos mencionado, que Japón iba a empujar todo lo más que pudiera para tener una representación, ya que van a buscar el desquite, ya que fueron con un equipo que verdaderamente me va a haber grado en la Serie del Caribe, y el equipo de Japón, siendo un ganador a nivel internacional en el béisbol, no se va a quedar dado y va a tratar de llevar un equipo más competitivo. Y ya habíamos advertido que Japón va a empujar lo más posible para tratar de estar presente nuevamente en el 2026, y esta serie del 2026 se va a celebrar en Venezuela. Pues ya se ha informado que posiblemente vaya a Japón, que vaya un equipo de Corea, y también se está mencionando que posiblemente vaya Italia. O sea que ya nos estamos saliendo del Caribe para poner equipos de otras áreas que no son del Caribe. Hay que evolucionar. Yo no estoy en contra de esto. O sea, los cambios son buenos, pero hay que tener mucho cuidado con los cambios, porque esta es la Serie del Caribe. Entonces, si usted va a tener más equipos que no son del Caribe que equipos del Caribe, bueno, pues entonces, porque aquí deberíamos sumar a Cuba, que es de los países originales, y también deberíamos sumar a Panamá, porque en Panamá desapareció el campeonato profesional hasta hace unos años que se reanudó, y se merecen estar aquí. Además, bordeando el Caribe, hay campeonatos muy competitivos tanto en Colombia como en Nicaragua, que son países que también deberían participar, y posiblemente en vez de 8 usted puede tener hasta 10 equipos representando o participando en lo que es la Serie del Caribe. Y no solamente Italia, Japón, Corea, sino que por ejemplo en Chile y Argentina se está jugando béisbol, y ahora mismo España va a jugar en Taiwán un campeonato para decidir 1 o 2 lugares para el Clásico Mundial. O sea, y España
En España se habla español, o sea, que España también sería un muy buen candidato para participar en la Serie del Caribe. Sin embargo, de España todavía yo no he escuchado nada, a pesar de que es muy posible que en algún momento lo consideren. Seguimos el ranking mundial, porque hay que, o sea, el ranking, vamos con el ranking mundial. Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, que ciertamente en el Caribe son los, como dicen por ahí, los macaracachimba del baile, ¿sabes? Son los tres equipos potentes del área del Caribe, pues sin embargo son superados en el ranking mundial por Venezuela y por México. ¿Qué pasa con el ranking mundial? El ranking mundial esto es por puntos. Y esto de los rankings a nivel de los deportes, todos son por puntos. Tanto en el béisbol como en el baloncesto, en el voleibol, en natación, en atletismo, todo es por puntos. Y entonces en el béisbol específicamente se comienzan a sumar los puntos desde la categoría, no me acuerdo si 9 y 10, u 11 y 12 años. Y Puerto Rico tuvo mucho tiempo en que en esas competencias no enviaba representación. Por lo tanto, no cogía ningún punto. Y entonces países como México, países como Venezuela y otros, pues enviaban representaciones y estaban sumando puntos continuamente. Sin embargo, como Puerto Rico no enviaba, pues obviamente pues, no tenía la cantidad suficiente de puntos. Hay que admitir que desde que está el doctor Quiles ha hecho un esfuerzo un esfuerzo loable en términos de enviar equipos a todas estas competencias. Además de eso, nace el sub-23, tenemos el sub-28 y el sub-15. A mí me parece que el sub-15 es uno de los eventos internacionales que uno puede coger como marco de referencia para evaluar el talento del resto de los países. ¿Por qué? Porque estos son jóvenes escolares. Aquí potencialmente usted no va a encontrar ninguno, puede haber uno que otro, que algunos te firman a los 14 y a los 15 años, pero potencialmente, si hay alguno, es muy poco la cantidad de jugadores que usted va a encontrar que están en el nivel profesional. Y no sé si en el sub-15, por ejemplo, un jugador que haya firmado un contrato profesional se le permitiría participar, es posible que no, pero es una categoría que podría utilizarse como marco de referencia para usted poder evaluar el talento del resto de los países, porque ahí se compite de tú a tú. Son jóvenes prospectos en esas edades, under 15. Y usted ve que países como Puerto Rico, países como Japón, pues tienen una gran calidad en sus jugadores. De hecho, Puerto Rico en esa under 15, la última edición, fue subcampeón mundial, y en el sub-20, en el under 23 también fue campeón o subcampeón mundial. Sin embargo, cuando entonces vamos al Premier 12, donde ya hay jugadores ahí con experiencia profesional, experiencia no profesional, jugadores colegiales, usted ve que ahí comienza a cambiar. ¿Y por qué comienza a cambiar? Porque entonces ya empieza lo del amiguismo, el panismo y ese tipo de cosas. Y entonces jugadores que posiblemente no merecieron estar, pues están. Eso no va a pasar. Bueno, también puede pasar en categorías juveniles. Sin embargo, yo entiendo que va a pasar en una menor cantidad. Por tanto, Puerto Rico ha seguido sumando puntos, enviando jugadores o equipos a estos torneos infantiles y juveniles, y ha seguido sumando puntos, y en el último ranking estaba número 8, ha venido avanzando de forma paulatina. El Clásico Mundial, que hemos hablado de la cantidad de jugadores que, por ejemplo, tuvo República Dominicana en el 2024, que jugaron grandes ligas, que fueron 108, pues tiene talento de sobra para enviar jugadores al Clásico Mundial. Pero no va a ganar el que más talento tenga, el que mejores jugadores tenga en las grandes ligas, ni nada de eso, ni el que más dinero gane, ni nada de eso, porque esto es a base de la confección de la estructura del equipo. Y los equipos, los buenos equipos, funcionan a base de una estructura balanceada. O sea, tú tienes que tener un balance. Por ejemplo, el equipo de la República Dominicana en el último Clásico Mundial de Béisbol, con todo el talento que tenía, no pudieron llegar muy lejos, porque entonces se llevan 3 jugadores para el campo corto, y tú lo que necesitas es uno. O sea, tú necesitas un short, una tercera y una segunda, y a lo mejor 2 jugadores adicionales que sirvan de sustitutos para esas 3 posiciones. Pero se llevaron a 3 campos cortos.
¿Ves? A lo mejor allí estaba el amiguismo, el compadrazgo y ese tipo de cosas. Era un equipo que potencialmente no estaba confeccionado de la forma correcta. En Puerto Rico se acaba de nombrar a Carlos Beltrán como gerente general del equipo. A mí me parece que es un nombramiento extraordinario, muy bueno, porque Carlos Beltrán no solamente tiene la experiencia como jugador, sino que también tiene la experiencia administrativa con diferentes equipos e incluso podría ser el dirigente. Lo que a mí me preocupa es que ya Carlos Beltrán mencionó en algún momento que ellos van a hacer un Dream Team de coaches. Entonces en ese Dream Team de coaches pues él menciona, ¿verdad? Esto es algo que él menciona por encima, pero bueno, puede ser esto un la. Que si Iván Rodríguez, Roberto Alomar y Edgar Martínez. Edgar Martínez ha sido coach con Seattle. Iván Rodríguez no sé si ha sido coach en algún momento y Roberto Alomar tampoco sé si ha sido coach, pero por lo menos es el dueño de los Senadores de San Juan en la pelota profesional. Todos tienen algo en común, que son Hall of Fame. Sin embargo, no menciona, por ejemplo, a Nick Ortiz. Nick Ortiz no solamente ha sido jugador, sino que ha sido coach, dirigente en la pelota doble en Puerto Rico, ha sido coach en el béisbol de las mayores. José David Flores, que ha sido dirigente en la pelota AA, ha sido coach, dirigente de las ligas menores, coach en las grandes ligas. Ramón Vázquez, que ha sido dirigente en la liga profesional aquí en Puerto Rico, ha sido coach, es coach de banca de los Medias Rojas de Boston, o por lo menos el pasado año lo fue. No mencionan, por ejemplo, a Santos Alomar Jr., que ha sido coach de primera base con el equipo de Cleveland por un fracatán de años. Luis Papa Rivera, que fue coach de tercera con el equipo de Toronto por un montón de años. Joey Cora, que fue coach de tercera con Pittsburgh y actualmente es el coach de tercera de los Tigres de Detroit. Y no mencionan tampoco, por ejemplo, a Charlie Montoyo, que no solamente ha sido coach de banca, sino que también ha sido dirigente en las mayores. Y entonces, ¿cuál es el Dream Team de coaches que tú vas a hacer? Tenemos que tener mucho cuidado, porque si así es que vamos a empezar, pues ya podemos tener una idea de cómo vamos a confeccionar el equipo, como pasó en la última edición, que por lesión pues se le permitió a Puerto Rico hacer una sustitución e hicieron unos acercamientos con algunos jugadores y esos jugadores parece que dijeron no, yo plato de segunda mesa no soy, y terminaron llevándose a un jugador que de la única manera en que podía estar en el Clásico Mundial de Boxeo era porque conocía o era pana de alguien allá adentro, ¿verdad? Pero había jugadores como Willy Castro, Andrew Velázquez y otros jugadores que tenían experiencia en el béisbol de las mayores, tienen algún potencial, y particularmente Willy Castro, que lo ha hecho muy bien con el equipo de Minnesota, y sin embargo no fueron. Ahora mismo para el próximo Clásico Mundial, que ese es en el 2026, usted tiene que evaluar bien el desempeño, por ejemplo, de Javier Báez. Javier Báez, que ha sido un jugador clave para Puerto Rico en las últimas ediciones, pero todos hemos visto su descenso. Hay que ver cómo funciona, porque hay otros jugadores, y recalco, por ejemplo, Willy Castro, el mismo Quique Hernández, que son jugadores que muy bien podrían cubrir la segunda base. Así que para este próximo Clásico Mundial, Puerto Rico va a tener un talento extraordinario, grandes lanzadores como José Berríos, Cruz, Fernando Cruz, José Jiménez, Giovanni Morán, los hermanos Díaz, y por ahí usted sigue sumando y hay una cantidad enorme de lanzadores, eso sin contar con Marcus Roman y Seth Lugo, que no sabemos si van a estar disponibles para representar a Puerto Rico. Así que la oportunidad de que Puerto Rico presente tal vez el mejor conjunto que haya llevado al Clásico Mundial está presente, pero tenemos que desligarnos de los panismos y de los amiguismos. Así que el futuro del béisbol del Caribe también está sobre la mesa. Vamos a ver qué es lo que pasa para el 2026. Ya todo se ha dicho. Así que saludos, inscríbase en nuestra página para seguir haciendo contenido de calidad y dele like. Saludos y buenas tardes a todas y a todos.